Hola, hola, mis queridos adictos a las series y películas. Sean todos muy bienvenidos a un nuevo vídeo en este su canal favorito, donde nos sumergimos en el apasionante mundo del entretenimiento. Y hoy, prepárense porque vamos a viajar muy lejos, pero sin salir de casa. Vamos a viajar directo a Turquía. Sí, así como lo oyen, hoy vamos a hablar de esas joyas televisivas que nos han robado el corazón, esas producciones que, con su pasión, drama y esos personajes que se quedan grabados en nuestra memoria, han conquistado no solo a su país de origen sino también, y lo más importante para nosotros, al corazón de todos los que hablamos español. En este vídeo, vamos a explorar juntos las 10 telenovelas turcas que se han convertido en verdaderos fenómenos, aquellas que, si no las has visto, te estás perdiendo de un viaje emocional único. Desde amores imposibles hasta intrigas palaciegas, pasando por dramas familiares que nos hacen reflexionar, vamos a descubrir por qué estas historias han logrado traspasar fronteras y quedarse con nosotros. Así que, acomódense en su sillón favorito, preparen sus palomitas, o su cafecito, porque esto va a estar imperdible. Y antes de que se me olvide, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal, le des a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos vídeos y te unas a esta gran comunidad de amantes de las series y películas. Ahora sí, empecemos. Vamos a comenzar este recorrido con una joya que, estoy segura, muchos de ustedes ya conocen y han amado. Hablo de Erkenzicus, conocida en español como Pájaro Madrugador. ¿Cómo olvidar la química arrolladora entre Can y Sanem? Una historia que nos muestra que el amor puede florecer incluso en los lugares más inesperados. La trama sigue a Sanem, una joven soñadora que termina trabajando en una agencia de publicidad donde conoce a Can, el guapísimo y carismático fotógrafo. La serie nos deleita con paisajes impresionantes de Estambul, una música pegadiza y una historia que, aunque a veces nos haga sufrir, siempre nos deja con una sonrisa en el rostro. La frescura y la energía de los protagonistas, sumado a los toques de comedia, la hacen una opción perfecta para pasar un buen rato. Si aún no la has visto, te la recomiendo al 100%. Y no solo eso, Erkenzicus nos ofrece una perspectiva refrescante sobre la vida moderna en Turquía, mostrando la mezcla entre tradición y modernidad, algo que se refleja tanto en la trama como en los personajes. La evolución de Sanem de una joven inocente a una mujer segura de sí misma es inspiradora y la dinámica entre ella y Can es simplemente adictiva. Además, la serie aborda temas como la importancia de la familia, la amistad y la persecución de los sueños, lo que la convierte en una experiencia enriquecedora. La fotografía es hermosa, con tomas que resaltan la belleza de Estambul y los estilismos de los personajes son dignos de admirar, con una mezcla de bohemio y moderno que se adapta perfectamente a la narrativa. Definitivamente, Erkenzicus es una de esas series que te dejan con una sensación de felicidad y optimismo, perfecta para levantar el ánimo en cualquier momento. Continuamos nuestro viaje con Kara Sevda, o Amor Eterno. Aquí entramos en un territorio más dramático, una historia que nos dejará el corazón arrugado pero que, a su vez, nos cautivará con la intensidad de sus emociones. La serie narra el romance prohibido entre Kemal, un joven de clase media, y Nihan, una chica de la alta sociedad, un amor que se ve constantemente puesto a prueba por las diferencias sociales, las intrigas familiares y las decisiones del pasado. Las actuaciones son simplemente magistrales, la química entre los protagonistas es innegable y la trama, llena de giros inesperados, te mantendrá pegado a la pantalla en cada episodio. Prepárense para derramar lágrimas, muchas lágrimas, pero les aseguro que el viaje valdrá la pena. Kara Sevda es una obra maestra del drama turco, que explora las profundidades del amor y la pérdida. La lucha de Kemal y Nihan por su amor es desgarradora y la serie no se detiene ante nada para mostrar las consecuencias de la desigualdad social y las ambiciones personales. Los villanos son tan convincentes como los héroes, y cada personaje tiene su propia historia que contar, lo que hace que la serie sea rica en matices y conflictos. La producción es impecable, con una fotografía cuidada y una banda sonora que complementa perfectamente las emociones de cada escena. Y si bien es una serie que te hará sufrir, también te hará reflexionar sobre el poder del amor y la importancia de luchar por lo que crees. Es un viaje emocional que te dejará una marca imborrable. Ahora, vamos a dar un giro a la realeza con Muhteşem Yzyl, conocida en español como El Sultán. Esta es una producción de época que nos transporta al Imperio Otomano y nos sumerge en las intrigas de palacio, las batallas políticas y los romances prohibidos. La serie se centra en la vida de Solimán el Magnífico, uno de los sultanes más poderosos de la historia, y su relación con Hürrem, una joven esclava que se convertirá en su esposa y consejera.
Si te apasiona la historia, los trajes de época y las tramas llenas de poder y pasión, esta es tu serie. Los decorados son impresionantes, el vestuario es impecable y las actuaciones son de primera categoría, todo un espectáculo visual y dramático. El Sultán es una superproducción que te transporta directamente al corazón del Imperio Otomano. La serie no solo se centra en las batallas y las intrigas políticas, sino que también explora la vida cotidiana en el palacio, las costumbres, las tradiciones y las relaciones humanas. La actuación de Ali Terjen como Solimán es excepcional, mostrando la complejidad de un hombre que debe ser un líder despiadado y, al mismo tiempo, un hombre apasionado y vulnerable. Y la transformación de Hurrem, interpretada magistralmente por Mary Mutherly, es uno de los arcos de personaje más fascinantes en la historia de las telenovelas. La serie es un festín visual, con escenarios grandiosos, vestuarios detallados y una banda sonora que te sumerge en la atmósfera de la época. El Sultán no solo es un entretenimiento de calidad, sino también una lección de historia que te dejará fascinado. Cambiamos de época y vamos a un drama más contemporáneo con Kukur, que en muchos países se conoce como El Pozo. Aquí nos adentramos en un mundo de mafias, violencia y lealtades familiares, una serie que no te dejará indiferente. La trama se centra en la familia Koobal, que controla el peligroso barrio de Kukur en Estambul, un lugar donde la ley es otra y los conflictos se resuelven de una forma muy peculiar. La serie explora temas como el honor, la traición y la lucha por el poder. Prepárate para escenas de acción trepidantes, personajes complejos y una trama que te mantendrá al borde del asiento en cada episodio. Es una de esas series que te atrapa desde el primer minuto. El Pozo es una serie que te sumerge en un mundo oscuro y peligroso, pero al mismo tiempo, te muestra la importancia de la lealtad y la familia. La serie es una mezcla perfecta de acción, drama y suspense, con personajes complejos y conflictos morales que te hacen reflexionar. La ambientación en el barrio de Kukur es tan real que sientes que estás allí, compartiendo las alegrías y las tristezas de sus habitantes. La serie no tiene miedo de abordar temas controvertidos y de mostrar la violencia en toda su crudeza, lo que la convierte en una experiencia intensa y emocionante. Los personajes de El Pozo son tan memorables que te quedarán grabados en la memoria, y la trama te mantendrá enganchado hasta el último episodio. Es una de esas series que te harán cuestionar la línea entre el bien y el mal. Y hablando de familias, no podemos dejar de mencionar Bir Zamanlar Kukurova, traducida como Tierra Amarga. Esta es una historia ambientada en los años 70 en la región de Kukurova, en el sur de Turquía, un lugar donde los secretos, los amores prohibidos y las luchas de poder están a la orden del día. La serie nos cuenta la historia de Zule y Yilmaz, dos amantes que se ven obligados a huir de Estambul tras un terrible crimen. Su llegada a Kukurova marcará el inicio de una serie de eventos que cambiarán sus vidas para siempre. Esta es una serie que te sumergirá en un mundo rural, lleno de tradiciones, con paisajes hermosos y una historia que te robará el corazón. Tierra Amarga es una telenovela clásica con una trama que te atrapa desde el primer momento. La historia de Zule y Yilmaz es una montaña rusa de emociones, con giros inesperados y momentos que te harán reír, llorar y suspirar. La serie te transporta a la Turquía rural de los años 70, mostrándote las costumbres, las tradiciones y las luchas de poder en una sociedad conservadora. La belleza de los paisajes de Kukurova es un deleite para los ojos y la música tradicional turca le da a la serie un toque especial. Los personajes son complejos y memorables, y cada uno tiene su propia historia que contar. Si eres un amante de las telenovelas clásicas con drama, romance y conflictos familiares, Tierra Amarga es una serie que no te puedes perder. Ahora, vamos a hablar de una serie que ha conquistado corazones en todo el mundo, Senkalkam, conocida como Llamas a mi puerta. Esta es una comedia romántica que nos muestra la historia de Eda y Serkan, dos personas completamente diferentes que se ven obligadas a fingir un compromiso para conseguir sus propios objetivos. Lo que empieza como una simple farsa, termina convirtiéndose en un romance inesperado, lleno de momentos divertidos, tiernos y muy románticos. Si buscas una serie que te haga reír, suspirar y creer en el amor, esta es la opción perfecta. La química entre los protagonistas es innegable y la trama te enganchará desde el primer momento. Llamas a mi puerta es una comedia romántica fresca y divertida que te hará creer en el amor a primera vista. La dinámica entre Eda y Serkan es adorable y sus constantes discusiones y reconciliaciones te sacarán más de una sonrisa. La serie es un escape perfecto de la realidad, con una trama ligera y entretenida que te hará pasar un rato agradable.
Los personajes secundarios son tan carismáticos como los protagonistas y cada uno añade su propia dosis de humor a la historia. La producción es de alta calidad, con escenarios hermosos y una banda sonora pegadiza. Si estás buscando una serie que te haga sentir bien, Llamas a mi puerta es una excelente opción. Continuamos con Berkay, una historia de amor y venganza que te dejará sin aliento. La serie nos cuenta la historia de Reyyan y Miran, dos jóvenes cuyas familias están enfrentadas por un pasado lleno de secretos y traiciones. Miran, movido por el deseo de venganza, busca acercarse a Reyyan, pero el destino les tiene preparada una historia de amor que cambiará sus vidas para siempre. Esta es una serie que te llevará por un torbellino de emociones, desde el odio más profundo hasta el amor más puro. Los paisajes de Mardin, la ciudad donde se desarrolla la trama, son simplemente espectaculares. Berkay es una historia de amor y venganza que te hará sentir una montaña rusa de emociones. La serie explora la complejidad de las relaciones familiares y las consecuencias del odio y la traición. La química entre Reyyan y Miran es magnética, y su lucha por el amor te mantendrá pegado a la pantalla. Los paisajes de Mardin son impresionantes, con sus calles empedradas y sus edificios antiguos, creando una atmósfera mágica y misteriosa. La trama está llena de giros inesperados que te harán cuestionar todo lo que creías saber, y los personajes son tan complejos que te resultará difícil elegir un bando. Si estás buscando una serie que te haga suspirar, sufrir y reflexionar sobre la naturaleza del amor y el perdón, Berkay es una excelente opción. Ahora, vamos a un clásico moderno, Aşk Memnu, o Amor Prohibido. Esta es una historia que ha sido adaptada en varias ocasiones, pero la versión turca es, sin duda, una de las más populares. La trama se centra en el romance prohibido entre Biter y Belul, un amor que nacerá en el seno de una familia acomodada y que terminará teniendo consecuencias devastadoras. La serie explora temas como la pasión, la traición y las convenciones sociales. Las actuaciones son simplemente magistrales y la trama te mantendrá enganchado de principio a fin. Es una de esas series que, sin importar cuántas veces la veas, siempre te impactará. Amor Prohibido es una historia clásica de amores prohibidos que te hará reflexionar sobre las consecuencias de las pasiones desenfrenadas. La serie está ambientada en la alta sociedad turca, mostrando el lujo y el glamour de las mansiones de Estambul, pero también la superficialidad y la hipocresía que se esconden tras las apariencias. La actuación de Beren Saat como Biter es magistral, mostrando la complejidad de una mujer atrapada en una sociedad machista y sus deseos prohibidos. La química entre Biter y Belul es tan intensa que te hará sentir la pasión y la desesperación de su amor. Amor Prohibido es una serie que te dejará pensando sobre el poder del deseo y la importancia de tomar decisiones responsables. Y no podemos hablar de dramas turcos sin mencionar Söz, conocida como El Juramento. Esta es una serie de acción que nos muestra el trabajo de un grupo de soldados turcos que luchan contra el terrorismo. La serie es una oda al patriotismo, al valor y al sacrificio, y te mantendrá al borde del asiento con sus escenas de acción y sus momentos de tensión. Si buscas una serie que te haga sentir orgullo, que te emocione y que te haga reflexionar sobre la importancia de la paz, esta es una opción que no te puedes perder. El Juramento es una serie de acción que te mantendrá al borde de tu asiento con cada episodio. La serie muestra la realidad de los soldados turcos que luchan contra el terrorismo, sus sacrificios, su valentía y su lealtad a su país. Las escenas de acción son realistas y emocionantes, y la trama explora temas como el patriotismo, la amistad y la pérdida. Los personajes son muy bien construidos y te harán sentir empatía por sus luchas y sus sufrimientos. El Juramento es una serie que te hará reflexionar sobre el costo de la guerra y la importancia de la paz. Es una serie que te hará sentir orgullo por el valor de los soldados y te dejará con una profunda admiración por su sacrificio. Y por último, pero no menos importante, tenemos Kuzgun, una historia de amor, venganza y superación. La serie nos cuenta la vida de Kuzgun, un joven que es separado de su familia tras un terrible suceso. Años después, regresa para vengarse de quienes le hicieron daño, pero su camino se cruzará con el de Dila, una antigua amiga de la infancia, y su vida cambiará para siempre. La serie explora temas como el perdón, la justicia y la importancia de seguir adelante a pesar de las adversidades. Las actuaciones son muy buenas y la trama te mantendrá enganchado en cada episodio. Kuzgun es una historia de venganza y redención que te mantendrá en vilo de principio a fin. La serie explora la complejidad de la naturaleza humana y el poder del perdón. La historia de Kuzgun es conmovedora, y su lucha por superar su pasado y encontrar la felicidad te llegará al corazón.
La química entre Kuzgun y Dila es palpable, y su amor te hará creer en las segundas oportunidades. La serie está llena de giros inesperados, y los personajes secundarios son tan interesantes como los protagonistas. Kuzgun es una serie que te hará reflexionar sobre el costo de la venganza y la importancia de la esperanza. Y así llegamos al final de este recorrido por las 10 telenovelas turcas que han conquistado corazones en todo el mundo. Hemos viajado a través de diferentes épocas, hemos explorado diversos géneros, desde la comedia romántica hasta el drama más intenso, y hemos conocido personajes que se han quedado grabados en nuestra memoria. Hemos hablado de amores apasionados, de intrigas palaciegas, de luchas de poder, de secretos familiares, de venganzas y perdones. En resumen, hemos comprobado una vez más por qué las telenovelas turcas han logrado conquistar a audiencias tan diversas. Su capacidad para mezclar drama, romance, acción y comedia de una manera tan efectiva, junto con personajes complejos y atractivos, ha hecho que estas producciones se conviertan en un fenómeno mundial. Espero que hayan disfrutado mucho este vídeo, que hayan descubierto nuevas series para ver, o que simplemente hayan revivido las emociones que estas historias les han provocado. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este viaje y por ser parte de esta maravillosa comunidad. Y ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Cuál de estas series es su favorita? ¿Hay alguna que no haya mencionado y que crean que debería estar en la lista? Los invito a que me lo dejen saber en los comentarios, me encanta leerlos y responder sus mensajes. Y no olviden que las opciones son infinitas. Siempre hay una nueva joya turca por descubrir. Hay muchísimas más series que merecen ser mencionadas como Ezel, un drama de venganza con una trama intrincada y una gran interpretación de los actores. También Medcezir, que narra la historia de amor de una joven de origen humilde con un chico rico. O Fatmagunun Sukuene, una historia dramática que aborda temas muy sensibles. Cada una de estas series tiene su propio encanto y sus propios momentos inolvidables, y todas merecen ser vistas y apreciadas. La oferta de producciones turcas es inmensa y variada, y hay algo para todos los gustos. Así que no duden en explorar más allá de estas 10 recomendaciones. Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con todos sus amigos amantes de las series y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan nuestros próximos vídeos, donde seguiremos explorando el fascinante mundo del entretenimiento. Muchas gracias por todo su apoyo y hasta la próxima. Y recuerden, la magia del cine y las series está en la capacidad que tienen de transportarnos a otros mundos, de hacernos sentir emociones intensas y de dejarnos con reflexiones importantes. Así que sigan disfrutando de sus historias favoritas, y sigan compartiendo esta pasión con todos sus seres queridos. Hasta la próxima, y que la magia de la pantalla los acompañe siempre.